Bueno, en continuidad con lo que vimos la semana anterior, vamos también a ir recorriendo cómo llegamos a hablar de evangelios sinópticos en realidad y un poco lo que vino a representar esa historia, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque a lo largo de la historia se han comentado con muchísima frecuencia los evangelios, pero su estudio científico no se da sino hasta el siglo XIX. Entonces, pero ese camino tiene un punto de partida en el siglo anterior y sobre todo se da con la Ilustración, porque recordemos que a raíz de la Revolución Francesa se da la reivindicación de los derechos de la razón humana que se viven en esa época, y eso de alguna manera va a repercutir en los estudios bíblicos. Y allí va a destacar un personaje que se llamó Samuel Reimaru, quien de alguna manera defiende la tesis de que el Jesús de los evangelios es una ficción de la comunidad cristiana primitiva. En otras palabras, que Jesús no existió. El Jesús histórico que estuvo en el siglo primero entre nosotros no existió. Entonces, a eso se suman otros autores que van hablando sobre la temática. Está un tal Paulus, también seguimos en el siglo XVIII, que no comparte la idea de Rey Marus y propone más bien una tesis o una respuesta racionalista y dice que Jesús realmente no murió. Y si no murió, tampoco resucitó. Y que fueron los discípulos quienes lo hicieron morir. O sea, es una forma de acercarse a la persona de Jesús, pero en el fondo destruyéndolo. También ya en 1835 tenemos a un señor Strauss que escribe una vida de Jesús y anima que cualquier persona puede escribir su propia vida acerca de Jesús. Entonces dice que sencillamente con el uso de la imaginación saldrá una mejor historia. En otras palabras, él habla de una interpretación mítico-simbólica de la vida de Jesús. Entonces podemos imaginarnos, siguiendo esta teoría, cuántas historias acerca de Jesús pueden entonces darse. Seguimos con la escuela de Tubinga, 1850, ya a principios del siglo XX. Entonces, fruto de las escuelas heglerianas de la época, y afirma que hay tres elementos: tesis, antítesis y síntesis. Entonces, la tesis la da el evangelista Mateo, que está abierta a los judíos. La antítesis, el evangelista Lucas, abierto a incircuncisos y helenistas. Y la síntesis la da Marco, que resume las dos anteriores. Entonces, en cierto modo, plantear estos elementos significa la presencia de una dialéctica que destruye como lo bonito que hay en cada evangelista y ubica a Jesús como un personaje históricamente desubicado. Posteriormente vamos a tener la escuela de las dos fuentes con una serie de personajes que la avalan, la tienen en pantalla, y habla de que debemos considerar una fuente narrativa que estaría representada por Marcos y otra fuente que es una fuente de dichos. Los personajes que le dan tono son Weiser, Wilke y Paulson. Esta corriente podríamos decir que es la más aceptada hoy, porque en cierto modo ataca tanto a la escuela de Tubinga como a la ilustración. Ajá, perdón. Adelante, Jesús. No, profe, era para decir que se me fue la luz, entonces estoy usando datos. En caso de que me llegue a desconectar es porque estoy con puros datos. Tranquilo, mi niño, sabemos cómo es cómo son los problemas de internet, así que veremos entonces en el replay o bueno, o si te llega la luz nuevamente, no te preocupes. Si puedes Estaré, seguirlo por el celular, bien, si no, tranquilo, estaré intermitente, por si acaso estaré intermitente. tranquilo, mi niño. Entonces, estábamos hablando de la tesis de las dos fuentes, ¿no? Que de alguna manera eh, plantea un acercamiento a través de la fe
al Jesús histórico concretamente. Posteriormente vamos a tener el planteamiento de la escuela liberal que asume la escuela de las dos fuentes, pero le concede muy poco crédito a la tradición narrativa de Marco y valoriza más la fuente de los dichos. Entonces, después tenemos a la escuela escatológica, representada por Loisy, y él considera tanto la fuente narrativa de Marco como la fuente de dichos, que es la fuente Q, de manera diferente, porque él dice que en esencia el cristianismo no es una moral, sino una esperanza, porque el mismo Jesús considera inminente la irrupción de la plenitud definitiva del reino de Dios. Entonces, este señor, Loisy, disocia al Jesús histórico del Cristo de la fe. Y es más, llega a decir un planteamiento muy polémico, que Jesús anunció el reino y que lo que llegó fue la iglesia. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Esta serie de discusiones que se van dando a lo largo de estos 2 siglos y que van a llevar a reacciones por parte de la Iglesia Católica. Una reacción que en su momento fue bastante dura y extremadamente negativa. Ahora, el padre Lagrange, que fue uno de sus principales representantes, fue el primero en captar la importancia de utilizar una metodología para estudiar los evangelios, pero él fue incomprendido por nuestra iglesia en su deseo de salvaguardar el valor histórico de los evangelios, considerando a sus autores como testigos directos o indirectos de los acontecimientos que se narran. Entonces, desconfía de la teoría de las dos fuentes porque hace recaer todo en el testimonio de Marcos, que como bien sabemos no fue un apóstol. Ahora, el Papa León XIII, ya estamos a finales de 1800, se dio cuenta de que la iglesia no podía seguir de lado ante el problema, por lo que creó la Pontificia Comisión Bíblica, que duró más de 70 años, con la finalidad de ser interlocutora, ¿verdad? Pero tuvo que llegar su sucesor, Benedicto XV, y más tarde Pío XII, para quienes, con sus respectivas encíclicas, Providencísimos Deus y Divino Espíritu, Divino Flavante Espíritu, ponen en evidencia los elementos positivos de todas las escuelas, pero sobre todo algo importantísimo que resalta los géneros literarios y la libertad del autor, no como un simple repetidor, sino con la conciencia puesta en lo que expresa y escribe. Podemos decir, por ende, ¿verdad?, que con esto nace la exégesis científica de los evangelios y que eso vino a preparar la vía para la Dei Verbum de Vaticano II. Ahora, vamos a tratar de escudriñar un poco sobre esa problemática y por qué llegamos a todas estas conclusiones. Pasemos a la segunda. En sí, ¿en qué consiste el problema sinóptico? Bueno, básicamente podríamos nosotros decir que cuando se empieza a estudiar todo esto, empiezan a darse cuenta de varias cosas, entre ellas lo siguiente, que hay textos que los encontramos comunes en los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a pesar de que aparentemente sus fuentes son diferentes y las comunidades a las que dirigen su mensaje también es diferente. Sin embargo, ¿verdad? No gozan todos de la misma tradición oral, no beben de la misma savia de lo que Jesús dejó. Entonces, ¿por qué vamos a encontrar textos que aparecen en los 3 evangelios y sin embargo vamos a encontrar otros textos que nada más aparecen en 2 textos? Y allí nace lo que es la doble tradición. Textos que nada más aparecen, por ejemplo, en Mateo y Lucas o en Marcos y Mateo, ¿verdad? En Marcos y Lucas. Entonces, ¿por qué razón se da esto?
Ejemplo de esta doble tradición podría ser el relato de las bienaventuranzas. El relato de las bienaventuranzas lo vamos a encontrar en Mateo, lo vamos a encontrar en Lucas, pero en Marcos no hay ninguna alusión al respecto. Y hay textos que son de tradición simple, que son propios de un solo evangelista, como por ejemplo los discípulos de Maús o el juicio final que encontramos en el Evangelio de Mateo, que nada más lo vamos a encontrar en ese y único evangelio. Por otra parte, también encontramos duplicados, ¿verdad? Que son las tradiciones que aparecen hasta dos veces en un mismo evangelio, como por ejemplo la multiplicación de los panes, que la vamos a encontrar en Marcos y Mateo por lo menos dos veces. Entonces, es evidente que su finalidad es eminentemente catequética. Y de allí entonces llegamos a las concordancias. Cuando queremos ver qué hay de común en cada uno de ellos, vamos a destacar que cuando hablamos de la tradición triple, vamos a encontrar que en Marcos, ¿verdad? Hay 661 versículos, de los cuales 330 aparecen en Mateo y Lucas. En Mateo hay 1068 versículos, de los cuales 330 aparecen tanto en Marcos como en Lucas. Y en Lucas, que es quien tiene el mayor número de versículos, 1150, 330 aparecen tanto en Marcos como en Mateo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 330 versículos son comunes a los tres evangelios. Pero también vamos a encontrar concordancia de tradición doble entre Marcos y Mateo. Yo creo que no se ve bien con el color que puse la diapositiva, pero entre Marcos y Mateo hay 178 versículos comunes, entre Marcos y Lucas 100 versículos, pero entre Mateo y Lucas hay 230 versículos comunes. O sea, hay mucho más entre Mateo y Lucas porque toman de Marcos y de la fuente de dicho, que es definida como la fuente. Lo mismo podemos decir con respecto a la tradición simple. En Marcos hay 53 versículos propios. En Mateo hay 330 versículos, pero en Lucas hay 550 versículos que le son propios a él. Recuerden que la semana pasada estábamos recordando los primeros versículos del Evangelio de Lucas, donde él decía o se expresaba como si fuera un historiador que habiendo acudido a diversas fuentes, habiendo investigado de acuerdo a los acontecimientos que habían ocurrido, entendemos con esos acontecimientos a Cristo, es a partir de allí que él elabora su evangelio. Entonces, podríamos decir con esto que Lucas investigó más que Mateo o que Marcos. No podemos tener una respuesta tan simplista, por decirlo ahí, pero sí podemos tener como varias conclusiones. Parece como si Marcos, de los tres sinópticos, representara como el denominador común, lo que tumba todas aquellas corrientes que no lo ubican como el primer escrito. Parece ser que Marcos tiene elementos muy propios en esos 53, como la paciencia del sembrador, acerca de los padres de Jesús, o por ejemplo, la curación del ciego de Betsaida. Marcos pareciera que nos ofrece una tradición que es desconocida por Mateo y Lucas y al mismo tiempo una que es conocida por ellos. Entonces, podríamos decir además que de cara a Mateo tiene tradiciones propias. Mateo tiene relatos de la infancia, más 8 parábolas que le son propias y numerosos dichos del Señor que no aparecen en los otros evangelios. Eso mismo ocurre con Lucas. Entonces, lo que sí está claro es que en cuanto a la ordenación de la materia, todos siguen el mismo esquema.
Hay una introducción en los evangelios, una primera parte que está representada por el ministerio de Galilea, una segunda parte por el ministerio en Jerusalén y finalmente la pasión y muerte que ocupan por lo menos la mitad de los evangelios. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir más allá de esto? Podríamos referirnos a lo que son las relaciones literarias. Entonces, fíjense que se descubre en los evangelios pequeñas observaciones en un mismo lugar de los tres textos. Si nosotros vemos la curación del paralítico, pueden buscar por sus Biblias Marcos 2:10, cuando dice, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. También hay concordancias verbales totales, como la que encontramos, por ejemplo, a partir del versículo 7 del capítulo 3 de Mateo, cuando en boca de Jesús dice raza de víbora. ¿Quién creen ustedes que van a escaparse del juicio inminente? También, por ejemplo, hay citas del Antiguo Testamento que no corresponden ni al texto hebreo ni a la traducción de los 70. Entonces, ¿de dónde las sacaron los evangelistas para colocarlas en su evangelio? Otra particularidad es que hay mucha semejanza en algunos dichos del Señor, más que en la parte narrativa que corresponde a Marcos, ¿verdad? Sin embargo, vamos a encontrar también entre los sinópticos algunas discordancias. Alguien levantó la mano, disculpen, que veo a alguien en el chat entrando ahora. América, bueno, no se preocupen, sabemos que los problemas de luz son comunes a todos. Es un dolor de cabeza que lamentablemente no podemos evitar. Bueno, también vamos a encontrar, evidentemente, discordancia y hay de diversos tipos. En cuanto, por ejemplo, a palabras. Por ejemplo, ¿recuerdan la parábola de los invitados al banquete? Esa la encontramos en Mateo 22, los primeros versículos, y en Lucas 19. Pero en Mateo 22 es un rey que invita a las bodas de su hijo. Los invitados asesinan a los siervos y el rey los mata y destruye la ciudad. En cambio, en Lucas es un hombre que invita a una cena a la que no quieren asistir los invitados y se subraya el llamado aliciado o ciego. Valga la misma observación para la parábola de las minas o la de los talentos, ¿verdad? También observamos frases iguales, pero con sentido diferente, como es el caso de la curación de la suegra de Pedro, por ejemplo. En Marcos, Jesús levanta a la suegra de Pedro. En Mateo, la suegra se levanta. En Lucas, las palabras parecen dirigidas a los discípulos en referencia con los fariseos. En cambio, en otros textos de Mateo, cuando habla, pareciera que se dirigiera, ¿verdad?, a ellos mismos. Hay contenidos además con palabras diferentes, como el Padre Nuestro, por ejemplo. El Padre Nuestro que encontramos en Mateo 6 tiene 7 peticiones y el de Lucas 11 solamente tiene 5. ¿Por qué se da esto? Entonces vamos a encontrar algunas respuestas que se han dado a este problema. Porque hay diversidad de respuestas o de teorías interpretativas acerca del origen para tratar de averiguar no solamente sobre las fuentes, sino qué evangelio depende de quién, si ese es el caso. Entonces, sigamos con la lámina que sigue. Ajá. En cuanto, lo primero que se dice o se habla es de la tradición oral. Y eso estamos clarísimos que la mayor parte de los autores asumen que en la fuente y principio de todo esto está Jesús. Es una fuente que está representada por autores bien reconocidos como Gressler, Gester, ¿verdad? Que hablan de una tradición oral que es común
Y eso de alguna manera excluye un único evangelio, pero conforma las bases de las distintas formas que han tomado los cuatro evangelios. Entonces, esa tradición oral es la expresión de una especie de catequesis sobre Jesús de Nazaret. De allí la semejanza, porque tienen un mismo punto de partida y una misma fuente. Entonces, incluso, ¿verdad? Se asume que tienen que ser diferentes porque han sido escritos por gente diferente y dirigidos a comunidades y lugares distintos. Eso todavía lo creemos. Hay otro autor dentro de esta misma teoría que asume Gesser, que él propone una especie de coiné evangélica que intenta regresar al elemento de tradición moral. Entonces, es un hablar el mismo lenguaje, podríamos decir que más o menos con los mismos contenidos que luego pasan a la forma escrita. Entonces, la teoría de las tradiciones orales ha sido asumido como un elemento verdaderamente fuerte en la definición de estas tradiciones. Pero no podemos quedarnos con eso. Hay una teoría que habla de lo que fue el evangelio fundamental. Según esta teoría, perdón, me comí también hay una teoría que es de las fuentes documentarias, ¿verdad? Estamos hablando de finales de 1700, donde hipotéticamente esta teoría expone que los evangelios aparecieron en el siguiente orden. Primero Mateo, después Lucas y finalmente Marcos. Lo cual todavía hoy tiene algunos defensores, sobre todo Yo me en el... puedo quedar un momentico aquí. Adelante. Me puedo quedar un mini rato aquí. Claro, Tengo que claro, revisar una adelante. cosita aquí. Dime, mi niña. ¿Aló? Adelante, adelante. ¿Alguien iba a decir algo, por favor? Bueno, cuando deseen, levanten la manito y no, sin ningún problema interrumpen. Ok. Entonces, algunos defensores todavía. Adelante, Jesús. No, Regresaste. no, tuvo un problema aquí en la conexión, disculpe. Ah, ok, ok. Perfecto, no hay problema. Pues miren, de alguna manera, ¿qué es lo que defiende esta teoría de las fuentes documentarias? Que Mateo es el primero y que Lucas y Marcos vienen posteriormente. Ahora, según ellos, Mateo y Lucas tienen elementos comunes que Marcos no tiene. El problema de esta teoría está en saber si Marcos vino después, cómo prescinde de tanta materia importante que está presente en los otros dos. Y como les digo, a pesar de que tiene algunos defensores todavía en nuestra época, yo creo que no es una teoría que tenga mucho respaldo. Veamos la siguiente teoría, que viene a estar representada por lo que es el Evangelio fundamental. Habla de un escrito común, posiblemente en arameo, del que se originarían en forma independiente los tres sinópticos. Se le ha dado también en llamar el Evangelio de los Nazarenos, pero no hay ningún fundamento histórico o ningún dato de que haya existido en una lengua diferente al griego. Entonces, algunos exponentes de esta teoría, como Joseph, retoma esta idea en 1804 y habla precisamente de un escrito fundamental. Entonces, él dice que las tradiciones de Marcos, Mateo y Lucas les da el nombre de C, ¿verdad? Pero también habla de tradiciones diferentes que tiene cada uno de los evangelistas, a las que llamó A, las comunes entre Mateo y Marcos, B, las comunes entre Lucas y Marcos, y Q, a las comunes entre Mateo y Lucas. Entonces, en base a esto, tendríamos a partir de un elemento común que es C,
las diversas diferencias que vamos a encontrar en los evangelios. Ahora, dentro de esta teoría, vamos a encontrar a otro autor, Roland, que lo llama a la teoría de los 12 apóstoles. Él dice que a partir de la reelaboración de materiales diferentes y en comunidades distintas, nosotros vamos a poder hablar de lo que es dos tipos de comunidades diferentes. Y disculpen que tendría que llevar aquí a la lámina que sí. Una, ¿verdad? Sería una corriente helenista con sede en Antioquía y una corriente paulina con sede en Éfeso, a la cual habría que agregar la fuente Q. Y a esto dio en llamar el Evangelio de los 12 apóstoles. Entonces, fíjense que para él la corriente helenista más Q constituiría a Marcos, la corriente helenista y paulina a Marcos y la corriente paulina más Q a Lucas. A esto lo llamo el Evangelio de los 12 apóstoles. Ahora vamos a retomar la teoría que estábamos comentando desde el principio, que es precisamente la teoría de las dos fuentes. Entonces, él comienza con este señor Schleiermacher, quien, basándose en el testimonio de Papías sobre Mateo, dice que se escribieron unos dichos del Señor, o Q, más otros elementos que no dependen de esa fuente y que corresponden a un evangelio llamado Primer Marcos. Entonces, para esta teoría, Marcos es el evangelista más antiguo. Esta es la tesis y la idea más aceptada hoy en día. Y se asume que la materia común, que no está en Marcos, pero sí en Mateo y Lucas, viene de la fuente. Fíjense que en nuestras Biblias, en primer lugar, vamos nosotros a encontrar el Evangelio de Mateo, porque siempre al considerarlo como el Evangelio es eclesial, porque es el único que menciona la palabra iglesia en dos ocasiones, siempre se le consideró el primero y el más importante, sobre todo a raíz de la versión latina de Jerónimo. Pero hoy por hoy, nadie discute el hecho de que el primer evangelio fue el evangelio de Marcos. Algo que de alguna manera también se constata con los descubrimientos de Qumran, donde se encontraron algunos elementos de este evangelio, no en su redacción definitiva, pero sí una parte de ello, lo que supone que para la guerra del año 70 ya el evangelio de Marcos probablemente ya estaba escrito, si no en su totalidad, por lo menos parcialmente. Y ello permite de alguna manera colegir, ¿verdad? Que hoy por hoy no hay ninguna duda con respecto a eso. Vamos a tratar de ver esto que acabamos de conversar de otra forma, para tratar de evaluar un poco de dónde sale esta situación. Adelante, Jesús, que ya regresó. Y cabe también destacar, profe, que la mayoría de los especialistas concluye, de acuerdo a los manuscritos antiguos, que el Evangelio de Marcos termina con la tumba vacía, es decir, que la conclusión que se agrega después de la tumba vacía no estaba en el texto original de Marcos. Incluso se han encontrado cuatro conclusiones distintas del Evangelio de Marcos. Entonces los especialistas dicen, ¿cuál de las cuatro versiones es la más antigua? Está difícil de saber porque cuando lo comparan, no solamente con la crítica textual, sino con la dificultad literaria, dicen, pero es que cada conclusión presenta más o menos los mismos detalles. Entonces, es donde los especialistas se han empezado como a golpear, pero la mayoría concluye de que el Evangelio de Marcos termina con la tumba vacía y ahí quedó. Que todo lo que es después, el encuentro de Jesús con las mujeres, etcétera, etcétera, eso se agregó mucho después al Evangelio de Marcos. Claro. Bueno, en eso tienes razón, pero fíjate que de eso se dice no solamente para el Evangelio de Marcos, sino para los otros también,
que algunos relatos, por ejemplo, de las apariciones de Jesús resucitado, son escritos muy posteriores a la redacción del Evangelio. El capítulo 20 del Evangelio de Juan también se dice lo propio. Entonces, claro, estamos tan distantes en el tiempo y la existencia de tan diversidad de manuscritos que en cierto modo todo lo que tiene que ver hoy en día con los métodos históricos críticos es tratar precisamente de evaluar de qué manera podemos llegar al texto como realmente lo escribió el autor. Ahora, no podemos olvidar jamás que los evangelios son testimonios a la luz de la Pascua. Es una comunidad que una vez que toma conciencia de que Jesús es el Cristo, que Jesús realmente resucitó, es que miran hacia atrás, hacia el Jesús histórico. Entonces, esa reconstrucción ya se da, vamos a decir, con un elemento importantísimo que es la fe. Y no es lo mismo cuando tú ves, digamos, de manera ajena o diferente un acontecimiento que cuando te refieres a ello metiéndole el sentimiento, metiéndole la fe, metiéndole las ganas, ¿no? Y en cierto modo este fue el proceso de esta iglesia. Y no olvidemos tampoco que hubo mucha cantidad de manuscritos y que cuando precisamente se va a hacer la traducción de algunos de estos textos, queda un poco de mano del traductor tratar de ver, bueno, yo voy a utilizar este manuscrito que dice este final, o voy a utilizar que cambia esta palabra por aquella, ¿ves? Entonces, ahí está un poco, digamos, el proceso. Como nosotros en la mayoría de las veces recibimos la Biblia en nuestro idioma, no nos damos cuenta de esas pequeñas, vamos a decir, diferencias o detalles, ¿verdad? Que los expertos en lexicografía, los expertos en los idiomas bíblicos pueden, digamos, con mayor lucidez, transparentar lo que realmente quiere decir, lo que quiso decir el autor. Entonces, no sé si eso completa un poco lo que estabas expresando, Jesús. Ahora, No, 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 perfecto, profe, perfecto, gracias. sí. Ahora, yo quería volver un poco al comienzo, porque el comienzo de toda esta historia arranca con Jesús de Nazaret. Estoy poniendo allí las fechas del 0 al 30, por razones que posteriormente veremos en la próxima clase. Después una segunda etapa que va del año 30 al 70, poniendo el año 70 como fecha tope porque fue el año de la guerra judía, y del 70 hasta el 135 en adelante, porque a partir de allí todos los elementos del Nuevo Testamento ya están escritos. Cuando nosotros decimos, y lo decíamos la semana pasada, que Jesús no solamente predica el Evangelio, sino que Él es el Evangelio mismo, que en cierto modo Él viene a predicar es el reino de Dios. Y un reino de Dios que está representado en la vida del pueblo. Las concepciones mesiánicas del momento para la mayor parte del pueblo eran una vuelta a la época de oro, a la época del rey David, donde nuevamente ellos tendrían no solamente una independencia de tipo político, sino un rey impuesto por Dios mismo, donde ellos alrededor del templo y de la ley pudieran de alguna manera volver a esa bonanza, a esa época de oro, por decirlo así. Pero Jesús les quita un poco la esperanza, porque Él no habla de un reino de David terreno, Él habla de otro tipo de reino, ¿verdad? Un reino de Dios en que la vida del pueblo es lo más importante. Un reino de Dios en que el sábado no es más importante que la persona, ni Dios está circunscrito al templo, ni la ley o digamos la letra de la ley está por encima del espíritu de la ley. Entonces podemos entender que las distintas diatribas y controversias que tuvo Jesús con las autoridades religiosas de su época, lo llevan a ellos ante una disyuntiva. O aceptamos lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? O sencillamente nosotros tenemos que dejar nuestro proceder. O tratamos de eliminar a este elemento que nos está de alguna manera, nuestro status quo, lo quiere destruir, quiere cambiarnos
tal como nosotros tenemos concebido lo que tiene que ser la oración a Dios, la concepción acerca de la ley y el cumplimiento de la misma y lo que tiene que hacer un buen judío. Lo cierto es que esos antagonismos llevan finalmente a la muerte de Jesús y precisamente lo matan como un delincuente común, precisamente como para quitarlo de en medio. Pero lo curioso de todo esto es que una vez que Jesús muere, y como diríamos nosotros, ¿verdad? Muerto el perro, se acaba la rabia, ocurre todo lo contrario, ¿verdad? Se va dando o se va gestando a raíz de la resurrección y llevada a cabo adelante por esa primera generación apostólica que fueron de aquellos apóstoles y discípulos de Jesús, que podían dar testimonio de lo que Jesús hizo y dijo. Y se va confrontando una etapa de tradición oral que básicamente se convierte en un movimiento del espíritu luego de Pentecostés, un movimiento eminentemente misionero, porque ya ellos no podían callar lo que tenían dentro de su corazón, ya era algo que era un imperativo. Ellos tenían que llevar ese mensaje a todas partes. También es un movimiento que se da en comunidades caseras, porque aun cuando los primeros cristianos seguían asistiendo a la sinagoga y se consideraron por una época una fracción más dentro del mundo judío, a partir de la resurrección de Jesús empiezan a generarse comunidades caseras en donde las mujeres tienen papeles protagónicos importantes y esto es una novedad, porque recordemos que la pertenencia al pueblo judío estaba marcada por la circuncisión y las mujeres pertenecían al pueblo en la medida que daban hijos a ese pueblo. Por eso una mujer que no tenía hijos era completamente despreciada. Pero bueno, es una etapa de tradición oral eminentemente, que va a tener dos focos, uno en Jerusalén y otro en Galilea. En Jerusalén, lo que se mueve es todo lo que se refiere a la tumba vacía, como mencionaba Jesús por allí. En tanto, en Galilea, lo que se mueve es en base a las apariciones del resucitado. En Jerusalén vamos a tener dos grandes grupos, los hebreos y los helenistas. Ojo, ambos son judíos. O vamos a decir que son de cuyas fuentes van a darse las primeras conversiones al cristianismo. Pero ¿qué pasa con estos dos grupos? Los hebreos viven en Palestina y por lo tanto están muy apegados a las tradiciones judías, a la ley, en tanto que los helenistas que viven en la diáspora son un poco más light, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde encontramos nosotros alusiones a esta realidad? En los Hechos de los Apóstoles, en los primeros 5 capítulos, en el capítulo final del Evangelio de Juan y por supuesto en Lucas 24 cuando nos habla de los discípulos de Maús, ¿verdad? Entonces estas dos corrientes de allí van a provenir las primeras conversiones, pero en Jerusalén sobre todo vamos a tener tres grandes pilares. Fíjense, Santiago, el llamado hermano del Señor, que muere en el año 64, Pablo, el apóstol de los gentiles, que muere en el año 66, y Pedro, ¿verdad? La cabeza, que muere en el año 68. Ahora, ¿por qué yo les hago esta acotación a estos tres elementos? Bueno, podríamos nosotros, si lo llevamos a nuestra jerga política aquí en Venezuela, decir que Santiago era el más de derecha, por decirlo así, ¿no? Él, para ser un cristiano, tenía que ay Dios mío, la palabra no me sale, circuncidarte previamente, y tenías que tener el respeto que todo judío tiene a la ley y al templo. Pablo es el extremo contrario. Pablo decía, en Cristo está la libertad por encima de cualquier ley. Y en Pedro tenemos, podríamos decir, el punto medio, lo que diríamos quizás en política nosotros aquí que un niní.
cuando nosotros vemos las diatribas entre Pablo y Pedro, cuando él le dice, Pedro, ¿cómo es posible que tú cuando estás entre judíos te comportas como judío, pero cuando estás entre gentiles te comportas como gentiles? Defínete, en cierto modo. ¿Qué es lo que quiero yo destacar de estos tres señores? Que a pesar de que su pensamiento era completamente diferente de cómo tenía que ser la proclamación del querigma y el seguimiento a Jesús, los tres fueron capaces de morir por Cristo, porque a los cristianos no nos unen las tendencias, sino la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Galilea? Recordemos que Galilea es más campestre, más campesina. Por eso, en los finales de cada uno de los evangelios, Marcos 16, Mateo 28 y Juan 21, vamos nosotros a observar apariciones del resucitado. Pero en esta etapa, que es eminentemente de tradición oral, vamos a tener alguno que otro elemento escrito. Los primeros de ellos serán las cartas protopaulinas. Decimos proto, que quiere decir primero, porque fueron las auténticas cartas escritas por Pablo. Recordemos que nosotros hemos recibido la herencia de considerar que las 14 cartas que aparecen en nuestras Biblias fueron escritas por el apóstol Pablo. Y sin embargo, hoy la mayor parte de los estudiosos asumen que no se puede asegurar 100% de esos más que de 7, ¿verdad? Estas 7 serían Tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses y Filemón, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque hay algunos elementos en dichas cartas que hablan de una etapa posterior donde el contexto histórico varía, donde ya hay cierta organización dentro de la iglesia que no era vigente en esta época de tradición oral. Entonces, básicamente en Galilea se va gestando un documento que es conocido como fuente Q o fuente F, eso viene del alemán, y que es una fuente de dichos de Jesús. Pero además tenemos el Evangelio de Marcos, que como bien dije anteriormente, algún cristiano huyendo pues de la guerra judía, posteriormente iría hacia donde los esenios, donde quedó preservado parte de este evangelio en manos de los esenios, lo cual se recuperó después de este descubrimiento en las cuevas. Para esta época también se escribe el Evangelio de Tomás, que como bien sabemos no forma parte del canon, pero les hago la acotación porque es en este momento que también se escribe y para este instante no tenemos un canon, no tenemos ahorita entre los cristianos la posibilidad de decir este texto es inspirado por Dios y aquel no, ¿verdad? Eso viene mucho después. Entonces, si esta es una etapa de tradición oral, todo texto que aparezca posteriormente al año 70 obligatoriamente va a pertenecer a lo que vino a ser la segunda generación cristiana o subapostólica. Decimos subapostólica porque probablemente fueron discípulos de los apóstoles y que se vieron en la obligación de poner por escrito esa tradición oral porque podía perderse, ¿verdad?, de no ser así. Porque los testigos oculares lo que podían decir, yo comí con Jesús, yo estuve a su lado, yo participé con él cuando estaba en el sermón de las bienaventuranzas, yo estuve con él al momento en que fue aprendido. O sea, todas aquellas personas que podían dar testimonio ya no vivían. Entonces viene esta segunda etapa donde cada día va disminuyendo la tradición oral a favor de una tradición escrita. Y es entonces cuando se gesta tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, que de paso es el mismo autor de los Hechos de los Apóstoles. Y es curioso porque los Hechos de los Apóstoles precisamente evidencian lo que es la primera etapa que va de los 30 a los 70. Ahora, ¿cuál es el contenido del Evangelio de Mateo? Y lo ven ustedes con la línea roja. Mateo toma algunos elementos de Marcos, ¿verdad?,
por lo que allí podemos explicar los elementos que tiene común con este evangelio, pero también va a tomar de una fuente desconocida, que es la fuente Q. A la vez va a tener investigación propia, como que lo que es el juicio final, por ejemplo, que solamente aparece en el o en la historia de las jóvenes necias y las jóvenes prudentes, eso solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. En el caso de Lucas pasa exactamente lo mismo. Lucas va a tomar elementos de Marcos, ¿verdad? Va a tomar elementos de la fuente Q y va a tomar elementos propios de lo que viene a ser su investigación personal, en la que podemos poner el ejemplo del capítulo 15 de todo lo que tiene que ver con el Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo. Entonces, ¿qué colegimos con esto? Que todo aquello, ¿verdad? Que aparezca en Mateo y en Lucas, pero no aparezca en Marcos, es porque ellos de manera conjunta lo tomaron de la fuente Q. Entonces, igualmente, en esta segunda etapa subapostólica, vamos a tener la carta de Santiago, la carta de Judas, la primera y segunda de Pedro. La segunda carta de Pedro es el escrito, vamos a decir, el último escrito del Nuevo Testamento, hacia el año 120, 125 aproximadamente. Pero evidentemente dice en relación con esa fracción de judeo-cristiano, capitaneada, por decirlo de alguna manera, por Santiago y Pedro, de puño judío, y que evidentemente van a reflejar de una u otra manera el pensamiento de estos personajes. En tanto que Pablo, ¿verdad? De algún modo, discípulos de Pablo escribieron la carta a los colosenses, la carta a los efesios, evidentemente que las pastorales hebreos beben de lo que fue el pensamiento de Pablo. En el caso de Juan, ¿verdad? Es muy diferente, porque Juan, ¿verdad? A pesar de que también podríamos decir que hay una tradición oral común, se dice que la comunidad de Juan estuvo más hacia la Samaria, hacia el norte de Palestina, y por eso trae consigo una serie de tradiciones diferentes y que permiten entender de una u otra forma que es como si este evangelio se escribe casi a principios del siglo II, finales del siglo I, y que evidentemente debe conocer los tres anteriores, no coloque en su evangelio muchos de esos elementos presentes en los tres anteriores. Y esto se explica básicamente por el contexto histórico que le toca vivir a Juan. Es un momento de dificultades, de persecución, donde tiene que abrirse paso en confrontación con los gnósticos de la época, con persecuciones por parte de los romanos, con los cultos mistéricos y pagánicos que habían en el mundo romano. Y tiene que hablar de Jesús en nuevos términos, sobre todo porque ya ese primer fervor ya se ha ido. Y las conversiones ya por parte de los que provienen del judaísmo han disminuido y es ya por parte del mundo pagano que las conversiones van a dar mayoritariamente, a pesar de lo cual Juan escribe para un auditorio eminentemente judío, al igual que Mateo. Entonces, igual la carta de 2 Tesalonicenses, que fue escrita por discípulos de Pablo, es bastante tardía y tiene como mucha resonancia en lo que fue la época juánica, porque recordemos que en la segunda, por ejemplo, de Tesalonicenses, había la visión de que la venida segunda de Cristo era inmediata. Entonces, para ellos era muy difícil entender que en cualquier momento se va a aparecer Jesús. Entonces, ¿para qué molestarse? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué darse mala vida? Entonces, en esta carta se les reprende fuertemente porque se les dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Vayan a trabajar mientras esperamos la venida del Señor, a trabajar, a ponerle. Y eso es parte del sentir que se está dando a finales del siglo I. Ahora, ¿qué podríamos nosotros entonces colegir de todo esto? ¿Verdad? Primero,
Marcos es el primer evangelio que se escribe, eso sin ningún género de duda. Quizás sea el más arcaico, el más simplón, pero también el que se acerca más al Jesús de historia. Ahora, por la triple tradición, cuando Mateo y Lucas coinciden con Marcos, también coinciden entre sí. Y eso da a entender que la información que presentan en su evangelio está tomado precisamente de Marcos. Ahora, en la tradición doble, cuando Mateo y Lucas se comparan y dejan afuera a Marcos, hay pocas coincidencias, pero cuando Mateo coincide con Marcos o Lucas con Marcos, sí coinciden. Por eso decimos que en la tradición doble hay un antes y un después, y en el medio está precisamente Marcos. En cuanto a los duplicados de Mateo y Lucas, ellos en cierto modo se indica que ellos han incorporado dos fuentes, la que es común a Marcos, eminentemente narrativa, y otra que no lo es. Decíamos la vez anterior que la comunidad primitiva, a partir de la tradición oral, fue capaz de memorizar los 247 dichos pronunciados por Jesús. Esos son las fuentes Q precisamente. Entonces, lo cierto es que la fuente Q se consideró una fuente escrita presuntamente en arameo, que llega en griego, pero nunca hubo un escrito, sino que fue la tradición oral quien la trajo, digamos, a flote. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Esta tradición de los dichos es anterior a Mateo y es anterior a Lucas. Y sí es claro que los relatos de la pasión no tienen ninguna relación con la fuente, sino que más bien dicen relación con Marco, que fue el primero. Entonces, y la característica principal de la fuente Q es que muestra a Jesús como un rabino. A ustedes se les dijo, pero yo les digo. Entonces, eso es muy común a partir de allí. Entonces, de algún modo, la descripción de la teoría de las dos fuentes es la forma como más sencilla, por decirlo así, de resolver el problema sinóptico y la más cómoda para explicarlo, siempre que tengamos claro que Marcos es el primero. Entonces, por supuesto, cuando veamos a Juan, veremos por qué este Juan, digamos que no está metido en esta trilogía, que ya evidentemente ya algo queda claro por el hecho de que se escribe mucho tiempo después que los tres anteriores. Quiero seguir ahora con lo que fueron las escuelas de análisis histórico, crítico del Nuevo Testamento, pero no sin antes, si alguien quiere hacer un comentario o hacer una pregunta acerca de este punto, antes de avanzar a lo siguiente. Adelante, Laurita. Hola, profe, hola a todos los compañeros. Tenía una preguntita con respecto al Evangelio de Marcos, porque no sé, ya había escuchado que el Evangelio de Marcos era como el Evangelio de Pedro, que Marcos era discípulo de Pedro, el apóstol, pues, y que por eso había sido el primero y por eso había sido, pues, el primer relato. Entonces, ¿qué se sabe si esto es cierto? Bueno, eso que tú dices, es una afirmación en parte de lo que tiene que ver con la historicidad del autor del Evangelio de Marcos. Y ¿sabes dónde aparece eso, Laurita? En los Evangelios apócrifos que también vamos a ver a lo largo de este curso. Precisamente porque tienen algunos elementos que vale la pena rescatar, otros que evidentemente hay que dejar de lado. Pero sí, se dice que Marcos participó de la predicación de Pedro en Roma y que por eso, vamos a decir que escuchó de primera mano todas las cosas que Pedro le iba contando en la medida que hacía digamos, su trabajo misionero. Y es una de las razones que explican la posible autoría por parte de Marcos del primer evangelio. Muchas gracias. De nada, mi niña. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿O seguimos adelante? Bueno, sigamos adelante. Entonces,
Dicho esto de lo que hemos conversado hasta ahora, por decirlo así, este, el análisis histórico crítico del Nuevo Testamento utiliza como varias metodologías, ¿verdad? En primer lugar, la crítica textual, que nos enseña que cada texto tiene que ir acompañado de su crítica. Y al hablar de crítica textual, tenemos que empezar diciendo que quien no conozca el griego y el hebreo con que fue escrito los evangelios, no puede hacer crítica textual, porque el desconocimiento del idioma muchas veces llega a traducir inadecuadamente lo que es una expresión, porque nos aleja un poco de lo que es la manera como la gente hablaba en aquella época. Bueno, es como nosotros, pues, si nosotros quisiéramos traducir a otro idioma diferente del español, una expresión muy nuestra, barquisimetana, como una guará, ¿cómo podríamos traducir una expresión como esa? Difícilmente, ¿verdad? Y es que muchas veces cuando una persona traduce, traiciona, porque solamente la persona que llega a estar, a convivir, ¿cómo se llama? E incluso familiarizarse con los idiomas, es aquella que con verdadero criterio puede hacer una traducción, si se quiere, más fidedigna. Antes de continuar con el segundo método, me parece que Jesús quería decir algo. Adelante, Jesús. No, profe, que justamente que usted está hablando de la traducción Ajá, en el Evangelio de Marcos, cuando uno lo lee en español, o sea, te dice cuánto es lo de la escena de la ofrenda de la viuda, la pericopa de la ofrenda de la viuda. Se dice que, por ejemplo, la traducción al español, por ejemplo, lo de la Biblia latinoamericana, dice que la viuda ofrece 2 monedas, pero cuando tú lo lees en griego dice que ofrece duocuadrante, o sea, 2 cuadrantes, y cuadrante es una moneda romana. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible si el Evangelio de Marcos me está narrando que una mujer judía entrega una ofrenda de 2 cuadrantes, una ofrenda de 2 monedas que deberían ser ciclos, no cuadrantes, porque ofrece una moneda romana, si el templo no claro, aceptaba una moneda que fuese distinta al ciclo? Entonces los especialistas que dicen, porque el Evangelio de Marcos no está hablándole a judíos, le está hablando a una población más grecorromana que no conoce mucho el contexto hebreo y por tanto hablarles en términos del pensamiento hebreo les costaría mucho entender lo que está pasando. claro, Prefiere el Evangelio de Marcos adaptarse a su contexto, adaptarse a su público y decir, no, la viuda ofrece 2 cuadrantes, que es una moneda que se conoce en la comunidad en donde está Marcos y se entiende más fácilmente que decir 2 ciclos, porque el ciclo era una moneda estrictamente hebrea. Y eso es una cosa que solamente cuando tú revisas en la lengua original el texto y conoces además el contexto en el que se escribe, te das cuenta de que, y el contexto en el que vivió Jesús, te das cuenta que a veces el Evangelio se adapta a su público, que el evangelista se adaptó a su comunidad. sí, sí, eso es tal cual, precisamente. Por eso es que se dice que un buen traductor tiene evidentemente no solamente conocer el idioma, sino haber sido parte del lugar, porque el contexto, la manera como se habla, la manera como se vive, de algún modo, de alguna manera lo va a reflejar. Y no olvidemos algo importante, que cada quien, en cierto modo, refleja la cosmovisión de lo que cree. Fíjense, yo tenía un profesor, no sé si alguno de ustedes le llegó a conocerlo, Carlos Bazarra, ya fallecido, extraordinario. Él decía que para él, los discípulos de Maús, porque se decía que uno de ellos se llamaba Cleofás, pero del otro no dan el nombre. Pero en el Evangelio de Juan se dice que María, hermana de Nuestra Señora, esposa de Cleofás, también eran discípulos de Jesús, que ella era la madre de Salomé, de Judas, de todos los hermanos de Jesús. Entonces, cabe suponer que si ellos como pareja eran discípulos de Jesús, es muy probable
que ella haya acompañado a su marido camino de Emaús, ¿verdad? Sin embargo, la traducción de ese texto es cuestionable precisamente por eso, porque ya quizás con una mentalidad en la que ya el androcentrismo había hecho mella en la comunidad primitiva, que se silencie la presencia de esa mujer allí. ¿Es posible? No lo es, pero queda la duda, por decirlo así. Entonces, si es cierto, queda en entredicho un poco lo que es la cosmovisión del autor, lo que piensa precisamente acerca de la presencia de esa mujer yendo camino con su marido. Eso es un ejemplo entre muchos que vamos a encontrar a lo largo de la escritura, pero que de alguna manera nos van señalando que analizar un texto, tratar de llegar lo más exacto al texto original, no es tarea fácil. Sobre todo porque nosotros lo hacemos con los lineamientos de nuestra época y tenemos que trasladarnos a 2000 años antes, donde la gente, desde el punto de vista ético, moral, económico, hasta político, vivía circunstancias muy diferentes a las nuestras. Lo cierto es que acompañando a la crítica textual, los textos también pasan por la crítica literaria, porque si bien la Biblia es palabra de Dios, también es literatura. Y siendo literatura, tendríamos que preguntarnos de qué forma está expresado, dónde empieza realmente el texto, dónde termina, sobre todo porque recuerden que el Nuevo Testamento, bueno, con el Antiguo también pasa lo mismo, no se escribió con capítulos y versículos. Los capítulos datan del siglo XIII y los versículos del siglo XVI. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar un texto, estamos en la libertad de decir, no, yo no lo voy a ver desde aquí, porque vamos a decir, los traductores también tienden a poner título, y la Biblia no se escribió con título tampoco. ¿Ve? Entonces, eso podemos nosotros, al estudiar un texto, jugar un poco con eso y hacer nuestro propio camino, ¿verdad? Entonces, la crítica literaria, de alguna manera, adelante, Laurita. Solamente algo que se me estaba ocurriendo ahorita con lo que está diciendo de cómo cuenta cada narrador. Estaba conversando con mi hermanito ayer. Mi hermanito es periodista y está haciendo ahorita un posgrado en periodismo internacional. Y la primera tarea que le hicieron fue pensar como cada evangelista, qué tipo de periodista sería. Y entonces me pareció súper interesante, porque entonces decían, por ejemplo, que Marcos se encargaba de la narrativa, Lucas era el detalle, la búsqueda como de lo minucioso, de contar absolutamente todos los detalles de la vida de Jesús, sin dejar nada por fuera, que Mateo iba tratando de convencer a los demás como para que fueran cristianos, y Juan era como el poeta, el místico, que iba como por encima de todo, buscando pues el corazón de Jesús. Entonces, bueno, me pareció interesante porque es más o menos eso, la intención de cada persona que escribe o cada grupo de personas que escribe, pues la intención va a ser un poquito diferente y va a resultar en un texto diferente, incluso si los hechos son los mismos. Bueno, mira, esa es una manera de apreciarlo y en verdad, en la medida que nosotros veamos el desarrollo de los textos, vamos a darnos cuenta que cada uno tuvo su particularidad, por decirlo así. Y en la medida de que nosotros nos familiarizamos con los textos evangélicos, aunque no nos digan de qué evangelio se trata, enseguida lo identificamos. Y es precisamente porque nos acostumbramos un poco a esa crítica literaria, por decirlo así, a esa forma de nosotros decir, no, pero esto es típico de Marcos, no, esto es de Mateo, no, aquello de Lucas, y así, no, Juan habla de otra forma. ¿Ve? Entonces, eso es cierto, mi niña. Creo que dos de ustedes levantaron la mano, pero no sé quiénes son. Adelante. No sé quién levantó la mano primero, si yo o la otra persona. Ajá. Sí, No, que les voy a agradecer a mis niños. Yo tengo el micrófono un poquito, no sé si es que está muy bajito, no he podido arreglarlo. Si me hablan un poquito alto.
Ah, ok, ok, Adelante. ok. No, que en hilación con lo que decía la compañera, que es así, cuando tú ves incluso, cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que cada evangelio te presenta incluso una imagen de Jesús muy diferente. Por ejemplo, tú ves en Marcos un Jesús que prácticamente no habla, que sus discursos son cortos, muy puntuales. En cambio, tú ves en Juan un Jesús que se echa unos discursos que son espectaculares, largos, inmensos, muy espirituales, muy profundos. Eh, Sí, eso es cierto lo que estás diciendo. Y bueno, eso como que es inevitable, por decirlo así. Inevitable porque cada quien pone un poco de sí. Es como que si todos nosotros, Clara, eh, y de luego alguna ves en manera, Lucas, exacto, trabajáramos sobre el mismo tema y sin embargo, utilizando incluso la misma bibliografía, cada uno va a hacer un enfoque personal y particular. ¿Ves? Entonces, esperen un momentico que les voy a escribir a Luis que está diciendo que por dónde se conecta. Por el mismo link. Ya, profe, ya me conecté. ¿Ya te conectaste? Ah, perfecto. Sí, 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 gracias. recuerden que el link del primer día es el mismo que va a ser a lo largo de todo el semestre, ¿no? Entonces, por esa parte no hay problema. Ok, muchas Es gracias. cierto, y todo esto tiene que ver precisamente con la crítica literaria. Pero además de ti, había otra persona levantando la mano. Adelante. Como que no. Bueno, sigamos entonces. Entonces, cuando estudiamos la crítica literaria, vemos si hay textos que son cercanos, paralelos, descubrimos las variantes, las similitudes, a veces no son siempre simultáneos, pero generalmente aquí lo que priva es la finalidad catequética del autor. Entonces, fíjense que cuando nosotros vemos en Marcos, el hombre de la mano paralizada, ¿verdad? Ese es un texto que vamos a encontrar tanto en Mateo como en Lucas, pero Lucas es el único que dice que se trata de la mano derecha. Ahora, si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas somos diestras, con ello nos está diciendo en forma indirecta que era un hombre que no podía trabajar porque precisamente la mano del trabajo la tenía incapacitada. Entonces, son pequeños detalles de dónde sacó esa información Lucas. ¿Por qué tomando de la misma base oral, él interpreta de esa forma? Entonces, la crítica literaria se ocupa de todo esto, ¿verdad? Pero además, tenemos lo que se conoce como la historia de la forma, que no es otra cosa que los géneros literarios, que es un método que parte de pequeñas unidades que existían con el pretexto de la tradición cuando era oral y que se ubicaba en distintas comunidades entre sí. ¿Por qué nosotros hablamos de la historia de la forma? Porque nosotros no podemos leer igual el evangelio que nos habla del bautismo de Jesús que la carta a los romanos, porque tenemos que tomar en cuenta, siendo ambos textos, palabra de Dios, están escritos en un género literario diferente, lo cual debemos respetar para poder entender a cabalidad lo que Dios quiere decirnos a través de ese texto. También está la historia de la tradición. Si sabemos que un conjunto de alguna manera de tradición oral que se va sustentando de a poco para convertirse en tradición oral, pero se convierte en tradición oral en ese mismo momento, en forma rápida, no lo sabemos. Sí sabemos que muchas veces un texto, antes de llegar a a su redacción definitiva, pasa por procesos interpretativos, hasta que finalmente un redactor final lo pone por escrito. Eso lo vemos no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo. Claro, allá el proceso es más complejo porque estamos hablando de una tradición oral más larga
en el tiempo. Pero fíjense en esto. Si no fuera así, ¿cómo entender? Si buscan en sus Biblias, el Salmo 14 es el mismo Salmo 53, porque está repetido. Tiene que obedecer sencillamente al hecho que el redactor final, ante tantos documentos, vamos a decir, tantos pequeños textos que tenía en sus manos, no se dio cuenta que estaba, ya lo había copiado y que era el mismo texto. Esto es interesantísimo porque nos permite ir descubriendo, ¿verdad? Que para llegar al texto que tenemos en las manos, tenemos que remontarnos a la experiencia de las comunidades. Es como cuando, bueno, imaginemos que nosotros hacemos un paseo en común que nos marca por lo bonito y cada uno de nosotros llega a escribir sobre esa experiencia, el viaje que tuvimos, la forma como lo vivimos, la camaradería entre todos, y dejamos eso allí, pero en un año decimos, voy a retomar este escrito y lo voy a escribir nuevamente. La experiencia quedó, pero ese año, de alguna manera, va a añadir una serie de elementos a la visión que el autor tiene en ese momento. Calculen si lo retomamos a los 5 años o a los 20 años. Entonces, un poco esto pasa también en la Biblia, donde situaciones que se van dando por tradición oral son interpretadas y reinterpretadas antes de ser tomadas en forma definitiva, tal como la conocemos en nuestra Biblia. Y eso nos lleva a la historia de la redacción, porque cuando la comunidad asume la tradición oral y las pequeñas unidades, ¿cómo lo ha conseguido el redactor? ¿Qué ha puesto de suyo para pegar las pericopas? Fíjense que a veces, por finalidades catequéticas, nosotros vemos que el capítulo 13 del Evangelio de Mateo es parábola, igual que el 4 de Marcos, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos pensar con eso? Que Jesús una tarde dijo, bueno, siéntense ahí, hoy es un día de parábola. Vamos, parábola 1, tal cosa, no. Tenemos que pensar que cuando el autor la pone de esa forma es porque le interesa agruparla con la finalidad catequética para que se den cuenta un poco cómo Jesús fue capaz de tomar de la misma vida una serie de ejemplos para llevarlos a la práctica y que se entendiera mejor el mensaje del reino. Es como que si Jesús hubiera vivido en América, en vez de vivir en el Oriente, en vez de hablar de trigo, con seguridad hubiera hablado de maíz y de arepita. Entonces, la palabra de Dios es viva y es viva precisamente porque fue vivida, orada, ¿cómo se llama? Manifestada, proclamada y escrita por gente de fe que vivió esa experiencia, ¿verdad? Entonces, y es precisamente por eso, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de la historia de la forma, por ejemplo, o de lo que tiene que ver con los géneros literarios, tenemos que ir al origen. Y el origen lo encontramos en un señor llamado Gunkel, que él leyendo los salmos se dio cuenta, pero ¿será verdad que todos los salmos los escribió David? Pero es que esto no parece. ¿Y por qué no parecía? Porque se dio cuenta que algunos salmos parecían individuales, otros parecían colectivos, unos parecían oda al rey, otros parecían a Dios, unos parecían acción de gracia, otros parecían petición, unos prácticamente, usted solo dice no. Y hablaba de acontecimientos alejados en la historia unos de otros, entonces dice no, esto no puede ser. Esto tiene que haber sido elaborado por gente diferente a través de distintos años y en distintas circunstancias históricas que le tocó vivir, ¿verdad? Y eso lo entendemos hoy día así, pero hasta hace 100, 150 años se pensaba que todos los salmos los había escrito David y todos los proverbios eran de Salomón y todo el Pentateuco era de Moisés. Todos estos elementos de análisis histórico ayudaron pues como para ir poniendo luces pues en todo lo que es estas situaciones que de ninguna manera, ¿cómo se llama? Hablan de una autoría única. Entonces, y conjuntamente con Gunkel, que se dedicó pues, sobre todo al estudio del Génesis y de los Salmos,
tenemos un Smith que se dedicó a los géneros literarios en el Nuevo Testamento y un Dibelio protestante que escribe sobre el Evangelio de Lucas y lo relaciona con los hechos, ¿verdad? Porque veremos cuando estudiemos a Lucas cómo desde un principio estas dos obras estaban unidas y luego por cuestiones pedagógicas también se separaron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos suponer? Que tampoco los evangelistas ni ningún nuestro escritor de la Biblia son meros compiladores de tradiciones, sino que de alguna manera hay gente que ha hecho un trabajo bajo la inspiración del Espíritu Santo para darnos una obra magistral que es la mismísima palabra de Dios, para que siga siendo tan válida para nosotros como para aquellos destinatarios del comienzo, ¿verdad? Y por eso el marco topográfico y cronológico no tiene mucha importancia. Por eso en aquel día, al día siguiente, después de 3 días, en otra ocasión, porque no hay, o sea, el no tener una fecha exacta no es importante para el escritor. Eso sí, la pasión sí, esas tienen unas características únicas y se presentan como unidad. Entonces, y es evidente, recordemos eso siempre, que los evangelios surgen a la luz de la Pascua. Incluso autores como Bullman dicen que ante la fe pascual, la historia no cuenta, porque todo es un testimonio de fe, que tiene historia, pero lo que más pesa ahí es precisamente la fe en el resucitado. Entonces, estudiar todo este camino, cómo nació, qué contexto vivió, porque a través del tiempo precisamente se ha llegado a todas estas conclusiones. Bueno, quedémonos en este caso con el estudio de las formas literarias que nos permite ver un poco mejor. Y estamos claros que los evangelios los vamos a dividir entonces, sobre todo los sinópticos, no nos estamos metiendo con Juan todavía, en dos categorías: los dichos, que están representados por la fuente Q, y la narrativa, que está básicamente representada por este marco. Entonces, eh, podríamos decir, ¿no?, que los dichos, ¿verdad?, son diversos. Y como bien lo tienen en pantalla, podríamos nosotros clasificarlos en proféticos, sapienciales, jurídicos, etc. Voy a hablarles un poquito de cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de dichos proféticos, cualquiera de ustedes me puede seguir con su Biblia, si así lo desea, tienen como punto de referencia todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y por ende con la salvación. Cuando en Lucas 12:32 se nos dice: no temas, pequeño rebaño. En Mateo 6, por ejemplo, no anden preocupados por las cosas de la vida. O sea, son textos que de alguna manera lo que están es llamando a la profunda confianza. Cuando en Lucas y Mateo, que se habla del juicio, ¿verdad?, el enfoque que hacen los textos es acerca de la universalidad de la salvación. Evidentemente, cada uno de los autores pone de sí. Cuando nosotros vemos Lucas 10, Lucas 10, 23, dice: dichosos los discípulos. Ese mismo texto en Mateo 13:16 dice: dichosos los oyentes. ¿Por qué? Porque cada evangelista enfatiza lo que para él es de mayor valor para la comunidad a la que dirige el mensaje, ¿verdad? Entonces, también los dichos podrían ser de tipo sapiencial. ¿Recuerdan aquel texto de que nadie es profeta en su tierra? Que lo vamos a encontrar en la triple tradición: Marcos 6, Mateo 13, Lucas 4. Entonces, y incluso con pequeñas variantes: en su tierra un profeta carece de prestigio, no es visto con agrado, pero todos tratan de expresar precisamente lo mismo. Cuando, por ejemplo, dice en Lucas 6, el versículo 45, el hombre bueno
del tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo saca lo malo. Wow, cuando le dice raza de víbora, ¿cómo pueden hablar de cosas buenas si ustedes son malísimos? Ese es un abierto ataque de Jesús a los fariseos, que lo encontramos en Mateo 12, por ejemplo. También podemos encontrar dichos jurídicos en los evangelios. En el Antiguo Testamento, generalmente, cualquier dicho jurídico se aplicaba a Moisés, ¿verdad? Aquí no. Y los dichos jurídicos pueden ser de dos tipos: apodícticos, que son aquellos que tienen como una introducción, un imperativo, o incluso una negación. Por ejemplo, no den a los perros lo que es santo. Pidan y se les dará. No juzguen y no serán juzgados. Aquí estamos hablando de dichos apodícticos, pero casuísticos. Cuando tenemos esos dichos, cuando, por ejemplo, tienen una partícula que los introduce, por ejemplo, si hacen esto, a decir que quien repudia a su mujer comete adulterio, por ejemplo. Cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda. Cuando ayunes, no pongas cabeza triste. Perfúmate y lava tu rostro. Esos son dichos casuísticos. Vamos a tener también comparaciones, ¿verdad? Para hablar de comparaciones, tenemos que tomar en cuenta que eso es tomado del Antiguo Testamento, donde en hebreo se llama mashal, que es una exposición breve de un pensamiento que puede ser un acertijo, un proverbio, una alegoría, ¿verdad? También podría estar emparentado con las metáforas, ¿verdad? ¿Y qué ejemplo tenemos aquí? Por ejemplo, Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, ¿no? Donde eso sencillamente viene a representar el vehículo, porque lo importante es el contenido, ¿verdad? La alegría de quien recupera lo que está perdido. Cuando hablan de la semilla que crece sola, ¿verdad? Entonces, muchas parábolas sirven como de reflexión. Entonces, de alguna manera, la actitud del oyente es importantísimo en este caso. También los dichos yo. A ustedes se les dijo, pero yo les digo, no piensen que yo he venido para abolir la ley. Ese tipo de dichos yo que están presentes en los evangelios sinópticos, en Juan también, ojo, pero en Juan, durante 7 ocasiones, Jesús se define a sí mismo como el yo soy, que es la misma acotación que se hace en el Antiguo Testamento acerca de Dios mismo. Vamos a encontrar además dichos de seguimiento. Cuando tienen a aquel hombre que les dice, sígueme, y él le dice, bueno, Señor, está bien, te sigo, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús les dice, no, si tienes que entregar a tu padre, no eres digno de estar conmigo. O te seguiré, déjame despedirme primero. Entonces, esos son dichos de seguimiento que vamos a encontrar y que todo eso es fuente. Entonces, por otra parte, ¿verdad? Está la parte narrativa, que es la de Marcos, está representada básicamente por Marcos. ¿Y qué podemos nosotros decir acerca de esto? Si tomamos en cuenta que el que pronuncia por primera vez el género evangelio, precisamente Marcos, en el campo narrativo nos permite abarcar una serie de situaciones que podemos nosotros resumir, por ejemplo, en paradigmas, cuando las espigas que son arrancadas en sábado, que está presente en Marcos 2, o en Marcos 3, la curación del hombre con la mano paralizada que les hacía referencia hace rato, ¿verdad? También tenemos como paradigma la vocación de Leví. También vamos a encontrar, por ejemplo, diálogos que terminan en disputa, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se refiere el tributo al César, sobre el mesianismo de Jesús, sobre la resurrección de los muertos, sobre la curación en sábado. Esos son diálogos de Jesús con diferentes interlocutores
que evidentemente terminan en disputas. También hay historias de milagros, abundan en los evangelios y tienen ciertas características estas historias. Primero porque generalmente hay mucha gente, a veces hay personas que le piden algo, como Jairo o Bartimeo. Generalmente se da detalles sobre la enfermedad y de dicho se dice que son enfermedades que no tenían curación, ¿verdad? Pero Jesús entonces llega, toca, habla, manda, la gente se complace, el enfermo se aleja, los enemigos lo atacan. O sea, eso de alguna manera va mostrando un camino por el cual los milagros sirven para señalar quién realmente es Jesús. También hay narraciones históricas, por ejemplo, la muerte del Bautista, la muerte de Herodes, el bautismo, son una serie de hechos en los evangelios que son narraciones eminentemente históricas. También está la historia de la pasión, evidentemente, ¿no? Sí, es lo último que ocurre en la vida de Jesús. Y los seguidores de Jesús empiezan a proclamar el querigma. Es lógico suponer que proclamen lo que tienen más fresco. Y lo que tienen más fresco son precisamente los relatos de la pasión. También vamos a encontrar textos eucarísticos, ¿verdad? Marcos 14, Mateo 10, 26, Lucas 22, también en la primera de Corintios 11, vamos a encontrar estos textos eucarísticos y que de alguna manera nos señalan que en los evangelios se fundan estos dos tipos de tradiciones. Y eso verdaderamente, vamos a decir, extraordinario. Para la semana entrante nos vamos a involucrar un poco en lo que es todo lo que tiene que ver con el Jesús histórico, todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, económico del siglo primero en que vivió nuestro Señor. Ya les concedo entonces estos espacios para que ustedes, si tienen alguna pregunta, la hagan o si quieren hacer cualquier comentario, están completamente a sus anchas el Zoom. Como que nadie tiene nada que decir. Laurita se ríe. Bueno, para Laurita es medianoche, ¿no? Sí. Bueno, mi gente bella. Ajá, adelante. No, no, gracias por la clase. La verdad que ha sido interesante. Sobre todo me encantó muchísimo el cuadro anterior, para más o menos entender todo el origen de lo que es los escritos de los textos de los evangelios sinópticos. Pero hay un detalle ahí que tal vez lo dijo al principio y sobre eso medité mucho mientras yo la escuchaba. Y claro, es mucha clase y es densa, ¿no? Y entonces es súper interesante. La parte espiritual, ¿no? Lo interesante que a pesar de la tradición oral, todos estos años, desde que se escribió hasta nuestros días, todo lo que es las escuelas de análisis histórico-crítica, es increíble cómo pasa el tiempo y a pesar de buscarle las 20.000 patas al gato, y, o sea, dicho de una manera muy sencilla, muy potable, cómo al final, bueno, dentro de mi meditación y es lo que comparto aquí, esto se ha mantenido a pesar del tiempo, ¿no? Y que, bueno, esa parte está, y eso es lo que más me llama la atención, y al final uno resume, bueno, los evangelios y la Biblia es palabra viva de Dios, y esto es interesante, ¿no? Y el tema de que uno se coloca y se sitúa en un contexto histórico, en el periodo histórico en el que fue escrito, evidentemente el tema de los idiomas, el tema como en esa época se trataban las personas, es súper interesante. Incluso me reí muchísimo mientras la escuchaba cuando el Nini, y no recuerdo si era Marco o no, porque ahí me perdí, porque me eché a reír. Y yo digo, qué increíble los seres humanos, gira, gira, gira,
y somos el mismo punto, ¿no? Y qué interesante, pero lo más interesante de esto es que pasan los años y no se pierdan, a diferencia de muchos textos que posiblemente no ha habido a lo largo de la historia, antes de Cristo, después de Cristo, informaciones que se han perdido, se han olvidado, no se han mantenido. Entonces esa sería una pregunta fundamental que uno debería hacerse. Es lo que Cierto. quería compartirle. No, es cierto, Médica, sobre todo porque tengamos siempre en el horizonte claro que la Biblia fue escrita por gente de fe para gente de fe. Por eso es Qué que bonito. sigue siendo vigente, ¿no? Ese mensaje. Y de alguna manera es increíble como cuando a veces escuchamos un texto, es como que si nos estuvieran hablando a nosotros porque justamente en ese momento estamos atravesando por alguna situación, por alguna cosa que sentimos como que si eso nos llegara como directo, ¿no? O incluso Ujú. cuando se nos habla de algún personaje en la Biblia y nosotros nos sentimos identificados con ese personaje, con sus facetas positivas y negativas. Y eso es importante. Yo creo que el dicho que dice que todo podrá pasar, pero que la iglesia no pasará. Pero la iglesia contenida como comunidad, como creyentes, como esa palabra viva de Jesús que sigue siendo viva en todos los que afirmamos con fe creer en Él. Entonces, Creo que sí, Creo que esa revelación y esa verdad es lo que lo mantiene a uno en la fe, ¿no? Porque a pesar de los vendavales que han sucedido a lo largo de la historia, incluso lo vemos hoy en día con una noticia que hace rato estaba leyendo, incluso estaba buscando la fuente eh, que hay detrás de todo esto, o si es un fake news o qué es lo que es. Y yo digo, qué increíble, ¿no? O sea, siguen habiendo ataques, siguen queriendo presentarse distorsiones, o pareciera con el sínodo allá en Alemania, estos cardenales allá en Alemania que quisieran producir otro sismo, pero sin embargo se sigue manteniendo allí. Ese Jesús que es la verdad revelada, nos hace mantenernos allí. Y yo creo que eso es la esencia de todo esto y es interesante, y por lo cual uno cada vez más pues tiene ese apetito y ese gusto por querer aprender más a conocer, ¿no? Y para amar más a claro. aquellos que uno empieza a conocer. Sí, es cierto. Fíjate que en las últimas semanas yo creo que las lecturas evangélicas nos han llevado al mismo sitio, ¿no? Al punto del camino, de escoger una senda o la otra, ¿no? Y eso en cierto modo nos lleva nuevamente a caer y a ver cuál es el camino que nosotros escogemos para nuestra vida, cuál es nuestra perspectiva acerca del prójimo, hasta qué punto vivimos la fraternidad, hasta qué punto somos verdaderamente seguidores de Jesús en el siglo XXI. ¿A qué estamos llamados? ¿O acaso no tenemos suficientemente claro ese llamado? O sea, estamos en cambio, simplemente eso. Y yo creo que la oración nos puede ayudar mucho a guiarnos, ¿no? En saber cuál es el camino que realmente Jesús quiere para cada uno de nosotros. Y Adelante, adelante Jesús. no, y que tomando justamente que la compañera mencionaba eso, de todo lo que acontece en la iglesia hoy, te das cuenta que cuando lees los textos bíblicos, muchas de esas circunstancias pareciera que a veces se repiten en la historia de la iglesia moderna. Sí, Por ejemplo, el Pablo que le dice a Pedro en Antioquía, mira, pero ¿por qué me los estás judaizando esto? Me los quieres judaizar si ya convenimos que hay que respetarlos y no circuncidarlos, porque no es sí, necesario. Y que llega el punto en que Pablo se molesta y pierde los estribos casi que insulta a los Gálatas, pero bueno, eso es otro tema. Pero ¿cómo te das cuenta que la iglesia que en aquel momento se discutía, se ponía a pelear, hoy por hoy también pasa lo mismo? Porque el Papa le hacen un dubio, y el Papa responde y dice, bueno, ya va, pero es que yo no puedo, yo tengo que ponerme en un punto medio entre la solicitud del clero y la solicitud de los fieles. Entonces, esa cosa te hace ponerte a pensar que la iglesia todavía hoy por hoy busca el punto medio y que a veces cuesta mucho. Y, y como también muchas de las situaciones que Jesús en su momento denunció, hoy a veces sientes que se repiten, como el Jesús que le dice a los fariseos, bueno, denle a Dios, o sea, devuélvanle a Dios, bueno, no tanto a los fariseos, sería más a los saduceos, pero le dice al grupo, devuélvanle a Dios lo que es de Dios, y bueno, denle a César lo que es del César, o sea, el templo es para las personas, no para que se enriquezca el grupo.
ni para poner a Dios como una cosita que está encerrada en el devir y solo el sumo sacerdote tiene acceso a él. ¿Y dónde está ese Dios que busca a la gente? ¿Dónde está ese Dios que debería ser de todos, que no es solamente para el grupo? Entonces, y que te das cuenta que muchas veces lo que sucedía en la época de Jesús, que es el extremismo con los preceptos religiosos, hoy por hoy a veces se vuelve a repetir. Entonces tú dices, bueno, pero qué increíble que muchas veces lo que narra o discute el texto bíblico todavía a veces se repite en nuestra época. Así es, ¿no? Y la tentación de manipular a Dios siempre ha sido una variante a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ha estado vigente y presente, tristemente. Bueno, mi gente, como les dije, bueno, la semana entrante tendremos la oportunidad de recorrer el contexto histórico del siglo I, que fue en donde nació nuestro Señor. Y vamos a tratar de ir en contra del rey Marus, que decía que el Jesús histórico no existió, de buscar a ver qué pruebas evangélicas encontramos acerca precisamente de su historicidad. Entonces, los invito a esa aventura que es apasionante también. Bueno, ojalá que todos en esta semana puedan acceder a la página. Yo sé que algunos todavía tienen algunas dificultades para acceder. Yo creo que el problema está que al migrarnos de aula digital a módulo 7, parece que módulo 7 trabaja mejor con aquellas cuentas que son UCAP y no con cuentas particulares. Entonces, parece que ese ha sido uno de los problemas básicos de la migración. Pero bueno, ahí está Padre Néstor en vías de resolución. Así que un poquito de paciencia y bueno, sé que algunos de ustedes ni siquiera están todavía en la lista y ni con acceso a la página porque se inscribieron de últimos y hay que esperar entonces también eso. Con ellos me estaré comunicando de manera privada para que no se atrasen con respecto a lo demás. Entonces, bueno, Dios me los bendiga, que tengan una semana buena y esperemos que todo sea provechoso, que no llueva tanto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Feliz gracias, chao, tarde. profe. Hasta Feliz tarde luego, para buenas todos. tardes a todos. Dios me los cuide. Gracias, feliz tarde, gracias.